bendición, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Quiero hablarle hoy de un tema al que le hemos puesto por título, la prueba de la fidelidad. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos de aquí son fieles? Solo 2 amenes. Pero mire, no se califique tan malo. Yo sé que usted es fiel. Usted ama a Dios, amén. Lo ama, lo busca, anhela estar con Él. Entonces, en ese proceso, por eso se recuerda que estamos viendo el camino a la fidelidad. Pero hoy quiero que veamos cómo se prueba la fidelidad. Para ver si nosotros hemos madurado en el camino a la fidelidad. Porque estamos viendo este proceso, porque yo puedo decir soy fiel, ¿verdad? Así bien rápido. Y tal vez sí, pero necesitamos varios elementos que componen lo que es la fidelidad mía hacia Dios. Porque Dios es fiel conmigo, Dios es fiel con usted, Dios es fiel con nosotros. Pero nosotros necesitamos caminar en fidelidad con Dios. Entonces, mire, hay un principio bíblico. Todo lo que Dios crea, lo prueba. Todo aquel a quien Dios llama, lo prueba. Probó a Adán. A ver, le pregunto, ¿cuál fue la prueba de Adán? Sí, ¿verdad? Yo pensé que iba a decir Eva, pensé que iba a decir usted, ¿verdad? No, la prueba de Adán fue, ahí estaba el árbol. Le dijeron, no comas. Y esa fue la prueba. ¿La ganó? No la pasó, ¿verdad? Por ejemplo, y así, por ejemplo, probaron a Abraham. ¿Cuál fue la prueba de Abraham? ¿Y la pasó? Le tuvieron que arrebatar el pedernal, ¿verdad? Pasó la prueba. Entonces, por eso le decía, todo aquel a quien Dios llama, ¿a cuánto los ha llamado Dios? A usted le va a probar Dios su fidelidad. Todo lo que Dios crea, lo prueba. Entonces, ese es un principio bíblico. Entonces, principalmente en la fidelidad. Prueba de muchas formas, pero principalmente en la fidelidad. ¿Por qué? Porque la fidelidad es un detonante, un punto de inicio para todo aquel hijo de Dios que quiere agradarle a Él. Entonces, si pasamos la prueba de la fidelidad, vamos a pasar la prueba y vamos a avanzar mucho terreno, mucho camino en el Señor. Pero si no pasamos la prueba de la fidelidad, entonces nos detenemos y todas las demás conquistas que pudimos haber tenido se detienen por causa de la infidelidad. Recuérdese de que lo que más le achacaba el Señor a su pueblo era que eran infieles. Pero la forma de infidelidad de su pueblo era que ellos iban, buscaban, adoraban, consultaban a otros dioses. Y dice, me abandonaron a mí una cisterna de agua fresca para irse detrás de pozos secos. Qué dolor el del Señor al ver que su pueblo no es fiel a Él, iglesia. Pero déjeme decirle que la fidelidad de Dios es tan grande, tan maravillosa, que aunque usted y yo seamos infieles a Él, Él siempre permanece fiel a sus promesas, a su amor. Aleluya. Pero eso no quiere decir de que nosotros nos vayamos a columpiar, ¿verdad? Oh, Él es fiel forever and ever. Él es fiel everlasting, ¿verdad? Nunca se pierde su fidelidad. Entonces, muchos dicen, como Él es fiel, no importa lo que yo haga. No, porque en ese proceso de, yo quiero ser fiel al 100%, iglesia. Yo no sé usted, no sé cuál es su grado de fidelidad. Usted no sabe cuál es mi grado de fidelidad hacia Dios. Yo puedo tener una perspectiva alta de mi fidelidad hacia Dios, pero tal vez usted no, ¿verdad? O usted puede tener una perspectiva alta de su fidelidad hacia Dios y los demás pueden decir, no. Al final,
no depende de lo que piense el que está a la par, o enfrente, adelante o atrás, ni siquiera usted mismo, sino lo que Dios le dice, le dicta en su corazón. Y por eso el Espíritu Santo nos da testimonio de agradar a Dios. Recuérdense que en la Biblia lo podemos ver en muchos ejemplos, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante. Entonces, por eso debemos aprender a ser fieles. Hay otro principio bíblico, este es solo el inicio. Principio bíblico, debemos de entender que Dios trabaja por medio de delegaciones. Mire cómo el Señor prueba entonces su fidelidad y la mía. Principio bíblico es que Dios trabaja por medio de delegaciones. Dios le dijo a Adán, cultiva el huerto, protégelo. Y de repente le ponen a Eva a la par, ¿verdad? Y no pudo ejercer en su delegación y no fue victoriosa su delegación. Dios mismo se lo había dicho y lo echó a perder. Casi que ya ni sale, pero ni raspado. ¿Quién otro? Vamos a ver, Luzbel. Bueno, Luzbel le fue delegada autoridad. Dice en Ezequiel, ¿verdad? Te puse bajo la autoridad de un ser alado, pero tú caíste. O sea, de que él le fue delegada una autoridad, pero estaba debajo de alguien más. Pero se subordinó a ese ser alado que le cubría y obviamente se sublevó hacia Dios. Entonces, Dios le gusta trabajar en delegaciones. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo más. Los 12 discípulos, ¿verdad? Los 12 discípulos del Señor. El Señor les delega autoridad y les dice, vayan. Y les dio autoridad, dice, de hollar escorpiones y serpientes, de poner las manos sobre los enfermos, de liberar a los demonios. Les delegó autoridad. Y usted sabe que ellos venían de regreso diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Eso era algo que no habían visto. Eso era algo completamente nuevo. De hecho, la Escritura lo llama la doctrina nueva. ¿Qué nueva doctrina es esa? Dice, que aún manda a los espíritus inmundos que callen y se callan y se van. Perdóneme, doctrina nueva. Y ya llevamos 2000 años. Y muchos tal vez no han experimentado ese tipo de delegación de autoridad. Se va la luz y ¡ay, auxilio! ¿Verdad? Ya se les cerró el cielo. Por ponerle un ejemplo, pero tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Ok, vamos un poquito más adelante. Ok, las autoridades, miren, debemos de entender que Dios trabaja por medio de delegaciones que han sido revestidos de autoridad divina y delegada. Dios llama, pero también han sido revestidos con autoridad y con una delegación, amén. Lo vemos bien claro en el Señor Jesús y sus discípulos. Porque dice, mire, ¿usted cree que los discípulos del Señor, para ponerle un ejemplo, ellos fueron apartados desde antes? ¿O el Señor solo los llamó así, en ese momento, que les dijo, sígueme, ven, sígueme? Claro, fueron apartados desde antes. Y le voy a decir por qué. La Biblia dice, Señor, le dijo, Padre de los que me diste. O sea que el Señor ya los había, el Padre los había llamado, se los presentó al Hijo. De los que me diste, ninguno se perdió. Solo el hijo de perdición, el que ya venía perdido. Mire, cualquiera diría, ay, qué injusta es la vida entonces. Si ya venía perdido Judas, ni modo, por eso entregó al Señor, ¿verdad? Pero Dios no opera de esa manera. Venía perdido, como que usted y yo vayamos al centro y nos perdamos. Pero si buscamos, encontramos la salida. ¿Dónde queda el lago? Para allá. Usted ya sabe que para allá es la salida, ¿verdad? Pero entonces Judas venía perdido, pero no condenado. La condenación es aquí en la tierra.
Todos nos sabemos Juan capítulo 3 y verso 16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 18, pero el que no cree ya fue condenado. Entonces, el solo hecho de que Judas no creyó en Él, sino que solo le decía Rabí, nunca lo vio como su Señor, no creyó en Él, se terminó de condenar aquí en la tierra. Más cuando lo entregó, ahí sí ya fue, dice la Biblia que Satanás mismo entró en ese cuerpo humano. Pero bueno, no es eso lo que vamos a ver. Entonces nuestra fidelidad va a ser probada a través de las autoridades delegadas. Ay, 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 aquí la cosa se pone color de hormiga. Porque a veces las delegaciones de autoridad, mire, una delegación de autoridad no debe de ser cuestionada. Si a usted, su comandante en jefe, le dice, a ver, capitán, venga, le toca que ir para allá, el capitán dice sus órdenes y hace lo que le dice. Si le dice, ¿y por qué? Ah, ya sabe, se insubordinó y va a ir a conocer qué precioso es el calabozo, ¿verdad? Pastor, discúlpeme, pero aquí no estamos en el army. Claro, no estamos en el army literal, pero sí estamos en el army espiritual. Por eso la delegación de autoridad no se impone, se delega autoridad y se comisiona a una X misión. Y las órdenes no se cuestionan, se cumplen. Aunque no escuché ningún amén, ¿verdad? Porque el efecto que produce la delegación de autoridad es eso, la autoridad te va a proteger. Porque así lo dice en la palabra, ¿verdad? Dice, de verdad os digo que las autoridades no están para que ustedes les tengan miedo, dice. Y no están para hacerles ningún daño. Claro, dice, si ustedes cumplen con lo que tienen que cumplir. Si no cumplen, entonces sí tengan temor, dice. Pero eso ya es otra historia. Entonces, en la delegación de autoridad, en el reconocimiento de autoridad, el factor más importante y el más determinante es la obediencia. Sin obediencia no puede haber fidelidad ni tampoco reconocimiento de autoridad. Recuerden que yo lo estoy viendo desde el ángulo de vista de la fidelidad. ¿Cómo se me va a probar mi fidelidad? Porque yo digo, yo soy fiel. Bueno, a Dios o al creador de las Pléyades y del Orión, de los planetas y el cosmos, a Él sí reconozco autoridad. Pero a su jefe de diáconos que le dice, mira, tenemos que hacer esto. ¿Y tú qué? ¿Por qué me mandas a mí? Pero entonces no había un reconocimiento de autoridad. Entonces por eso le digo, si a usted le delegan autoridad, por ejemplo, me deja ponerle un ejemplo terrestre. Si a usted un policía, lo cubrimos con la sangre de Cristo, usted va manejando, mire, tranquilamente, dice 35 de velocidad y usted viene a 25, pero usted viene bien lindo manejando, ¿verdad? Y le hacen unas lucecitas así bien bonitas atrás, ¿verdad? Ay, qué bonitas estas lucecitas. Y usted sigue de largo y se va, y la lucecita lo empieza a seguir, así, ¿va a ser para felicitarlo o qué? Y una musiquita así atrayente, ¿verdad? Usted ya sabe que lo que va a pasar. Entonces, a veces reconocemos más las autoridades civiles y militares. Bueno, no a veces, siempre. Es más fácil reconocerlos a ellos que a las autoridades espirituales. Y el principio es el mismo, exactamente el mismo. Ok, vamos un poquito más adelante. Mire, este lo voy a dejar porque ya el tiempo nos está avanzando, pero yo le voy a decir los versos. Usted lo sabe, apúntelos. Pero entonces, las autoridades pueden ser de dos formas. Yo sé que usted se ha topado con autoridades buenas.
amables, cariñosas, que le dicen, a ver, ¿dónde está esa mi ovejita? Véngase mi ovejita, ¿cómo está ovejita? Ay, qué bonitas. Y todas las ovejitas somos ovejitas bien alegres. Nos va a tocar, nos han tocado autoridades o coberturas, ¿verdad? Como Moisés con Josué. En Números capítulo 12 y verso 3 dice que no había otro hombre más manso y humilde que Moisés en toda la tierra. Mire qué autoridad. Y él viene y le delega toda la autoridad a Josué. Pero Josué ya había visto qué pueblito el que tenía, ¿verdad? Y le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, no te acobardes delante de ellos, porque yo voy a estar contigo. Pero mire, después le dice, cuando usted lo lee, lo invito para que usted lea todo el capítulo. Después le dice, cuando ya le está delegando la autoridad, le dice, pero de una vez te digo, porque ya Dios se lo había dicho a Moisés, que no le iban a hacer caso, que se iban a perder, que se iban a ir detrás de ellos. ¡Hala, qué difícil! Creo que mejor no se lo hubieran dicho, ¿verdad? Pero entonces, autoridades buenas, así en este estilo. Autoridades malas, como Saúl con David. 1 Samuel capítulo 18, versos del 8 al 9, dice, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Escuchen, el rey Saúl, escuchen lo que están cantando estas mujeres. Que él mató a miles, no, que yo maté a miles y que él mató a 10,000. ¿Qué le falta más a este? Si quiere ya le doy el reino de una vez. Y desde entonces, dice, él empezó a ver con malos ojos a David. ¿Sabe qué fue lo que pasó aquí? Que a Saúl se le olvidó el texto de la Biblia que dice que uno hace correr a 1000 y dos, ¿a cuántos? A 10,000. Ahí las mujeres deberían de haber cantado, Saúl mató a 1000 con David a sus 10,000. Pero él como estaba bravo no se dio cuenta. Entonces note que hay autoridades a veces malas. Pero eso no quiere decir que nosotros no vayamos a reconocer. Porque David, ¿qué decía? Ahorita voy a matar a este infeliz. Sacó la espada. ¿Qué decía David? Que me libre Jehová de levantar mi mano contra el ungido de Dios, contra el santo de Dios. Mire, y le pregunto, ¿y era santo? Nada que ver. Pero mire cómo él reconocía la autoridad. Entonces, así es probada nuestra fidelidad. No, es que este sí me trata bien, este sí me ama, ay, qué bonito, con él que me dice, como a sus órdenes, jefe, lo que usted quiera. Pero aquel que no le cae bien y le dice algo, ¿verdad? Hasta se hace así, le salen uñas, ¿verdad? No vaya a ser de que no nos caiga bien el de la autoridad. Y, hermanito, ay, a mí me estaba hablando. No, hermano, debemos de aprender a cambiar nuestro concepto del reconocimiento de la autoridad. Porque si no, entonces, qué chiste, ¿verdad? Si en el mundo se hace eso, ¿verdad? Aquel que te trata mal en el mundo, hay quienes lo tratan peor. Le hacen una y le responden dos. Bueno, los cristianos no, ¿verdad? Porque los cristianos le hacen uno y él, acá está. El otro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros debemos de ver cómo está mi fidelidad basado en estos puntos. Entonces, esto es la introducción. Entonces, aquí tengo otro principio bíblico. Entonces es en medio de las adversidades que es donde se prueba la fidelidad. Porque la fidelidad, que a usted le quieran probar la fidelidad porque está aquí en la iglesia. ¿Cómo le van a probar la fidelidad si está aquí en la iglesia? La fidelidad va a ser probada en el momento difícil, en el momento adverso. No, es que no tengo escapatoria, no sé qué hacer. Ahí le van a probar su fidelidad. Bueno, ahorita vamos a ver algunos conceptos.
Entonces, apretémonos bien el cinturón, porque vamos a ver probando tu fidelidad con los peligros. Vaya, mire pues, Éxodo capítulo 15, verso 23. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. O sea que Mara significa amargura. Mire qué interesante, ¿verdad? Por lo menos en nuestros países, a las pandillas se les dicen maras. No sé si en otras, por ejemplo en México, ¿cómo les dicen? Pandillas. Pandillas, sí, pues, pero en toda Centroamérica, ¿verdad? Les dicen maras. Y mire qué interesante el nombre, ¿verdad? Mara significa amargura. Ni modo, están amargados los pobres, ¿verdad? Saber ni de cuántas cosas. Pero bueno, el verso 24. Mire, la amargura lo que produce. Y murmuró el pueblo. ¿Contra quién? Contra una delegación, contra una autoridad delegada, llamada Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Mire, los habían sacado con mano poderosa de Egipto y llegan a ese lugar llamado Mara y ven el agua y cuando la prueban amarga, mira, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo no sé si usted se ha topado con alguien que en lugar de buscar una solución solo mira los problemas. Y ahí estaban todos, ¿y ahora qué vamos a ver? Mira, aquí, qué amarga, qué fea esta agua venenosa, nos vamos a morir. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Ahí, mira, ahí sí tomábamos agua de gratis. ¿Qué gratis iba a ser? Si casi ni les daban agua. Y no eran esclavos, pues. Por eso los que en el desierto estaban alegando, decían, mejor nos hubiéramos quedado ya comiéndonos los ajos y las cebollas que tan amablemente los egipcios nos daban. ¿Qué amablemente va a ser? Si los tenían esclavizados, los estaban matando. Mire, vamos más adelante al otro verso. El verso 25. Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Mire la solución que el Señor le dio. Le mostró un árbol. Y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Pero mire, y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza. No tengo el tiempo para explicarlo con detalles, pero cuando vi este pasaje me di a la tarea de buscar la ley, estatutos, preceptos, normas, y ahí las tengo, pero porque cada una de esas tiene una belleza. Por ejemplo, el estatuto es el conjunto de leyes. Le digo, te voy a dar un estatuto, conjunto de leyes que es igual a un reglamento. El conjunto de leyes es un reglamento. Y una ordenanza. La ordenanza es el método o la instrucción cómo debe ejecutarse la ley o los estatutos. Entonces el Señor le estaba diciendo, mira, por lo que pasó, te voy a decir qué vas a hacer de aquí en adelante. Ahora, mira el verso. Y allí los puso a prueba. Cuando usted sigue leyendo, dice que tomaron agua y mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto, porque allá sí teníamos comida de sobra. Le dijo, miren, en la mañana van a comer pan y en la tarde van a comer carne. Y usted sabe que les dio el maná y las codornices. Pero fíjese que se las dio, esto lo vamos a ver más adelante, se las dio para probarlos. Y les dijo en el verso 26, mire, ¿Cómo va a ser el cumplimiento de las leyes y los estatutos y los preceptos esos que estaban aquí? Si escuchas atentamente. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Que no ponemos atención a la palabra de Dios, a lo que el Señor nos dice. No lo escuchamos atentamente. Por ejemplo, si alguien está recibiendo unas clases y está viendo, pero está pensando en otra cosa y no está poniendo atención, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, no está escuchando atentamente. En el Señor uno tiene que aprender a escuchar atentamente. Atentamente. Ay, iglesia, usted sabe que una de las primeras cosas que Dios le dijo a Israel fue, escucha, oye, oh Israel, tu Dios uno es. Entonces, oye, oh Israel, una de las primeras cosas que Dios le dice a su pueblo es, oye, aprende a oír mi voz inteligentemente.
De hecho, se ha comprobado científicamente que el primer sentido que se activa adentro del vientre de una mujer que está embarazada es el oído. Lo primerito que se activa. Pero mire qué interesante, que también es lo último que muere. Lo último que muere en una persona es el oído. Qué interesantísimo eso, ¿verdad? Y lo han comprobado científicamente. ¿Cómo? No me pregunte porque yo no soy científico. Pero ahí están los estudios donde comprueban de que lo primero que se activa, o porque ellos lo estudian, pues si lo ven, ¿verdad? Es el oído, lo que se forma, se empieza a hacer, y al final es el oído también. Esto tiene una gran enseñanza, iglesia. Ok, pero dice, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, no cualquier voz, la voz de Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, no ante tus ojos. Porque puede ser que yo diga, no, esto sí está bien. No, tiene que ser lo que es recto ante los ojos de Dios. Porque nosotros, miren, nos las queremos llevar de pilas, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios no. Y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos. No te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios. Ahora, de aquí es donde sale, porque yo al Señor soy tu sanador, Jehová Rafa. Mire el origen de nuestra sanidad, de nuestra salud, está en oír inteligentemente la voz de Dios. Ahora, el Señor me daba aquí que atenta, pues obviamente, ¿verdad? Es atención. Hay 4 cosas que le quiero enseñar aquí. Atención. Preste mucha atención a lo que el Señor le va a decir, a lo que el Señor le está diciendo. Preste atención a la voz del Espíritu que le habla constantemente. Preste atención cuando está leyendo la palabra, lo que el Señor le quiere revelar. Preste atención a las señales que se dan alrededor del mundo. Preste atención, preste atención, preste atención. Porque si no ponemos atención, si no estamos poniendo nuestro oído, si no estamos poniendo la atención debida, iglesia, nos podemos confundir. ¿Qué otra? Acción dice, y hace lo que es recto. Atención nos lleva a hacer una acción. Si yo escucho bien y presto atención, hago bien las cosas. Pero si no escucho bien, ¿y quién le dijo que hiciera eso? Usted, no, yo, pero porque está aquel hombre en la cocina, así rompiendo huevos, y ya lleva un montón de huevos. Y lo que iban a hacer era un pastel, ¿verdad? Y llega, ¿y qué pasó? ¿Por qué estás rompiendo tantos huevos? Y no te dije, no, yo hice lo que tú me dijiste. ¿Qué te dije? Que rompiera 203 huevos. No, yo dije 2 o 3, no 203. No prestó atención. ¿Cuánto le echo de sal? ¿Una cucharadita o un poquito? Mire, después, atención, acción y una meditación en lo que hicimos. Meditemos en lo que el Señor nos dijo y en lo que hicimos de lo que el Señor nos dijo. Porque puede ser que tal vez prestamos atención, pero no hicimos bien la acción que Dios nos dijo. Entonces tenemos que meditar, es decir, no, lo voy a volver a hacer. Lo voy a hacer mejor la próxima vez. Lo bueno es de que la fidelidad de Dios es incomparable, no se agota, no se extingue. Entonces tenemos el chance todavía, dígale a su hermano, tenemos oportunidades de poder cambiar. Tenemos una oportunidad preciosa de cambiar. Amén. Y por último, nos lleva a reflexionar. Porque dice, y guardas todos sus estatutos. Una vez que se ha hecho todo eso, yo guardo, atesoro lo que Dios me dio. ¿Para qué? La próxima vez que Él me diga algo, ya sé cómo lo voy a hacer. Ya reflexioné, así se hacía, Señor, ya entendí, gracias. La próxima vez que el Señor le diga, haz esto, qué fácil lo hace. O si de repente alguien viene, es que fíjese de que tengo este problema, ya el Señor ya le dio la salida, usted le puede ayudar. Por eso es bien importante. Ok, bueno, vamos un poquito más adelante. Probando tu fidelidad con lo que Dios te provee. ¿A cuánto les ha provisto el Señor algo? Y siempre nos provee el Señor. Todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Éxodo 16:3 dice,
Y los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne. Ay, mire, ollas de carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pan mohoso quizás les daban, ¿verdad? Pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mire, aquellos que en lugar de ver la solución, ven solo los problemas, ¿verdad? Esta noche tenemos nosotros que aprender a saber si soy fiel. Y una de esas formas es si cuando se presenta un problema yo le encuentro la solución o busco la solución, o soy de aquellos de que está aquí, no dale más duro, vengan, démosle entre todos. No, busquemos la solución. Vaya, mire cómo sigue. El verso 4. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba, si andan o no en mi ley. Vaya, mire pues, la provisión que Dios le dio a ellos fue para ponerlos a prueba, a ver si andan en mi ley. Porque el Señor les dio unos estatutos, reglamentos y leyes. Les dijo: cuando ustedes vayan y recojan el maná, recojan un gomer, que es la 10ª parte de un efa. Y una efa son como 34 o 37 litros. O sea que si es la 10ª parte eran 3 litros, ¿verdad? O un contenedor donde sea, bueno, y recojan según lo que se vayan a comer. Entonces venía y ya cuando se llenaba se lo llevaban y se lo comían. Pero habían algunos, dice, que recogían de más. Y dice que al día siguiente se les engusanaba y se podría. Porque Dios ya les había dado la instrucción. No recojan de más. Pero también les dijo: ¿y saben qué? Lo que recojan, fileténselo, cómanselo todo, no dejen nada para mañana. Es que todo esto es seguir las instrucciones. Yo sé que a todos acá les gusta armar sus muebles, ¿verdad? Cuando los compran y les dan las instrucciones, ¿verdad? Y las abren. No, yo no necesito instrucciones. Y de repente le sale la mesa con 3 patas, ¿verdad? Pero la mesa, ¿por qué no está así? Está así, ¿por qué? Bueno, vamos a ver otro. Probando la fidelidad en nuestra alma, que en realidad son los sentimientos y las emociones. Usted sabe que el alma es el asiento de las emociones. Salmo 7:9. Acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Cuando dice corazón y mente, en el hebreo, corazón significa mente y en el hebreo mente significa corazón. ¿Qué le quiero decir? Que es lo mismo. Pero quiero que lo veamos desde este ángulo de que en nuestro corazón pudiéramos decir que están los sentimientos. Dice la Biblia que las buenas acciones, las buenas obras y los malos pensamientos salen ¿de dónde? Dice del corazón. Perdone, dice que los pensamientos buenos y malos salen del corazón. Entonces, ¿con qué piensa uno? ¿Con la mente o con el corazón? ¿Verdad? No, así dice, ¿verdad? Los malos pensamientos y las malas intenciones salen del corazón. Qué interesante. Hay algunos que piensan con el corazón, ¿verdad? Y otros con la mente y otros con los pies, ¿verdad? Porque realmente a veces toman malas decisiones. Por eso usted y yo tenemos que oír inteligentemente la voz de Dios. Ahora, note aquí, entonces dice que el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Que Dios nos ayude hasta en nuestros pensamientos, hasta en nuestros sentimientos, salir aprobados por Dios. ¿Tú querías decir algo? ¿Querías decir algo? Ok, mire Dios nos prueba por medio de la palabra. El Salmo 105, verso 19, hasta que su predicación se cumplió, la palabra del Señor lo puso a prueba. La palabra del Señor lo puso a prueba. ¿Cuántas veces no nos ha probado la palabra? Que estamos a veces en un error. A mí pocas veces, pastor.
Pero también el Señor nos ha comprobado con su palabra cuánto les ama. De repente a veces uno está todo triste y cabizbajo, ¿verdad? Y tiene el buen hábito de leer la palabra y cuando la abre, te amo. Padre, esas palabras llenan el corazón. La palabra lo puso a prueba. El Señor Jesucristo dijo, miren, a ustedes tienen quien les juzgue. ¿Se recuerda qué fue lo que les dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Mis palabras les van a juzgar. Yo no los juzgo, dice, pero ustedes ya tienen quien les juzgue. Mis palabras que yo les digo hoy son las que los van a juzgar. Porque el Señor estaba hablando la palabra, dándoles la palabra de vida y ellos no la recibían. Ahí lo vamos a ver con la palabra de Dios, con el consejo de la palabra. Ahora el ejemplo aquí, porque si vemos el ejemplo de la palabra, ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Pero déjeme decirle, ay, Padre, ¿cómo hago para qué? Para que no se me confunda. Pero la palabra escrita es preciosa, poderosísima. Dice que esa es la palabra profética más segura, no hay otra. Pero no solo esa es la palabra de Dios. Porque dice la Escritura que si el Señor Jesús se hubiera escrito todo lo que dijo, no cabrían los libros. Entonces quiere decir que hay palabra que es revelada al corazón. Lo que pasa es de que no tiene que contradecir la palabra escrita. Porque de repente no va a ser que alguien le diga, es que a mí me revelaron que los payasos. No, hombre, eso de saber que estaba viendo usted en la noche, ¿verdad? No tiene que contradecir la palabra escrita. La palabra escrita es, mire, la palabra revelada supera la escrita, pero no la contradice jamás. Amén. Amén, ok, bueno. Entonces, si la palabra lo puso a prueba, amén. ¿Cuánto? Ya le pregunté, ¿creen ustedes que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios? Ya me dijeron que sí. Entonces, si Dios lo dijo, si Dios le dijo algo, ¿por qué no lo hace? Te voy a poner el otro. Si está escrito, ¿por qué no lo hace? La palabra nos pone a prueba a todos. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Está escrito, ¿verdad? Pero también el Señor Jesús lo dijo. Pero muchos no lo hacen. Bueno, vamos más adelante. ¿Sí me está entendiendo cómo el Señor está probando nuestra fidelidad? Mire, por los elogios recibidos. El Señor nos prueba así. Mire, Proverbios 27, 21. El crisol es para la plata y el horno para el oro. Y al hombre se le prueba por la alabanza que recibe. Pero no es que le estén cantando. Aleluya, no. Sino que, ala, qué bárbaro, qué hermano. ¿Qué digo, hermano? Qué hermanazo, qué predicación. Qué bárbaro, cómo tocaste hoy. Ala, es que como tú no hay otro diácono, a ti te deberían decir el diaconator, te deberían de decir. No hay otro como tú. Y de repente, ¿verdad? Se empiezan así, ¿verdad? Era delgadito y se empieza a inflar así, ¿verdad? Ya los hermanos lo tienen que andar con una pita así agarrado porque ya estaba volando, ¿verdad? El hermano fulano de tal, permítame. Y lo baja, ¿verdad? Porque ya está bien inflado. Va a venir el Señor y le va, ¡pum!, lo va a reventar. ¿Qué cree usted que hay que hacer? Porque dice la Biblia que te alabe la lengua, ¿cómo? De otro, ¿verdad? La lengua extraña, no tu propia lengua. Porque yo pues, es que mira yo, qué bárbaro, yo, es que mire como yo, uno, no hay otro, qué bueno, dirán todos, ¿verdad? Pero si es otro el que lo dice. Pero esa es una prueba. ¿Qué es lo que hay que hacer para pasar la prueba? Darle la gloria a Dios en todo. Porque puede ser que usted esté haciendo una labor preciosa en el Señor y que alguien se acerque y le diga, ala, hermano, qué bien lo estás haciendo, gloria a Dios. Es lo primero que hay que hacer. Usted sabe que la Biblia dice que aquel hombre llamado Herodes era, ¿verdad?
Dice que salió, habló al pueblo, disertó. Y todos, ¡ala! ¡Qué bárbaro! Pero es que ese no es un hombre, ese es un Dios, ese es un Avenger. ¡Qué bárbaro! Es uno de los dioses hablando. Y él, cuidadito, ¿verdad? Ay, él se dio cuenta. Y cuando él recibió la gloria, dice que en ese momento le brotaron gusanos en todo su cuerpo y murió engusanado, así, por robarse la gloria a Dios. Por eso es que hay que tener cuidado. Cuando usted le diga, ay, mire qué bonito le quedó eso, gloria a Dios. Usted siéntase satisfecho, siéntase bien porque lo hizo para el Señor, pero que no se le olvide nunca darle la gloria a Dios. Porque aquel hombre llamado Nabucodonosor se salvó por una pluma, ¿verdad? Por unos pelos. Que él salió al pórtico de su palacio. Este imperio, cuidadito qué bárbaro. Y en ese momento, dice, se oyó una voz del cielo, que le dijo, porque no le diste la gloria a Dios. ¿Se volvió qué? Se volvió animal, aunque la Biblia dice, se transformó en una bestia. Quiere decir que aquel que no le da la gloria a Dios se puede convertir en una bestia. Y dice que pasaron sobre él un tiempo, 2 tiempos. Y andaba, dice que se alimentaba, tomaba agua del rocío, comía las hierbas del campo. Unas versiones dicen que le salieron plumas, otras versiones dicen que le salieron pelos como un animal y se arrastraba y gruñía. El rey, imagínense, el conquistador, hasta que Dios se recordó de él y lo sacó de ese estado y se recordó, le voy a dar la gloria a Dios, y se recuperó. ¿Usted cree que otra vez le iba a volver a pasar lo mismo? Ok, vamos un poquito más adelante. Entonces le debemos dar la gloria a Dios. 1 Pedro 4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Para Él es toda la gloria. Amén. Démosle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Mire cómo nos van a probar la fidelidad por lo que predicamos. Vaya, Mateo 16:1. Entonces los fariseos y los saduceos, y esos feos, ¿verdad?, se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Oye, ¿no que estás predicando, pues? Que tú eres de Dios, que tú vienes del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Danos una muestra, pues, de que eres del cielo. A ver, volá. O saber ni qué le decían. Usted ya se lo imaginó, ¿verdad? Le decían, danos una muestra de que eres. ¿Y qué les dijo el Señor? Mire qué bárbaro, qué ejemplo el que les dio el Señor. Ustedes, dice, les trajo, mire, si usted quiere leerlo, ahí, yo creo que ahí en su Biblia, pero se lo voy a decir, dice, ustedes cuando se levantan y miran nublado, va a llover, wow, tremendo. Salen y miran así rojo, va a haber calor, entonces no me voy a llevar mi jacket. Ustedes saben conocer el clima, ustedes entienden el clima y no reconocen el tiempo que están viviendo. A ustedes no se les va a dar ninguna señal, porque la generación adúltera demanda señal, pero la única señal que les va a ser dada es la señal del profeta Jonás. Ahí tendríamos mucho de qué hablar, pero entonces, fíjese que los fariseos, yo sé que usted ya lo sabe, pero es una palabra que significa separatista, división. Mire qué feos esos, ¿verdad? Lo que quieren es separar. Y los saduceos era una secta que seguía a uno que se llamaba Sadoc. Y Sadoc significa justo. Entonces esos son aquellos que se justifican a sí mismos. No, yo estoy bien, cuidadito, no, yo estoy tranquilo. Cuidado, ¿verdad? Yo estoy bien mal, ¿verdad? Se justifica. ¿No ha conocido usted a alguien así?
mira, Cristo te ama, sí, yo lo sé, pero yo estoy bien, yo no voy a cambiar nunca, yo estoy bien, tranquilo, yo no le hago daño a nadie, mira, yo no mato ni una mosca. Y tiene sus 3 matamoscas ahí, ¿verdad? Sin usar, porque no quiere matar ni una mosca. Bueno, ahí ya le dije, son los que se justifican, los que dicen que saben mucho, porque esos son los que se justifican. Vamos un poquito más adelante. Dios te va a probar con tu economía, va a probar tu fidelidad con tu economía. Ay, 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 pastor, yo creo que ya es hora, espérese, aguántame un poquito más. Mateo 22, 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Mire esa pregunta cargada de... El verso 18. Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mire que, el Señor cuando quería hablarles duro, les hablaba duro. ¿Por qué me ponen a prueba? Y mire lo que dice, el verso 19, mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Mire, y ahí sí rapidito, y le trajeron un denario. Aquí está la moneda, aquí estaba, ya solo esperaban que les dijera, no hay que pagar, y se volvía una revuelta. Pero como el Señor les dijo, y Él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Mire qué sabiduría la del Señor. Y ellos dijeron, del César. Entonces Él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y todos iban a gritar, y como yo creo que ni entendieron, ¿verdad? Se fueron en contra de Jesús, porque dijeron, este no nos va a ayudar. Qué sabio el Señor. Entonces usted y yo, lo que tenemos que dárselo a Dios, démoselo a Dios, y lo que hay que dar, a donde tengamos que dar, démoslo. Pero no dejemos de dar ni en uno ni en otro, porque a veces le damos más al César que a Dios. Y ahí está bien claro, dele al César, pero dele a Dios. Si usted se preocupa o se ocupa más de darle al César, el César le va a quitar todo. Pero cuando usted le da a Dios, Dios le va a guardar siempre. Y le voy a decir por qué, porque Él se recuerda de nuestras ofrendas. En nuestros días difíciles, el Señor se recuerda de sus ofrendas y envía ayuda desde el santuario. Es bellísimo. Ok. Bueno, mire, por lo que sabes y practicas, Dios te va a probar tu fidelidad. Yo sé que hay muchos aquí que entienden la palabra y que saben palabra, pero el Señor te va a juzgar por eso. Te va a probar tu fidelidad. Veámoslo. Mateo 22, 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, mire, o sea que era pila, ¿verdad? No era cualquiera. Sabía. Para ponerle a prueba, le preguntó, mire qué bárbaros. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Qué bárbaro. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, le dijo el Señor. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea de que, ¿qué le estaba diciendo él al Señor? No, perdón, el Señor a él. Le estaba diciendo, tú lo sabes, ¿lo cumples? Es que es muy diferente saberlo aquí en la mente, hacerlo, ejecutarlo. Mire, a veces es mejor saber poco y no mucho, porque el que sabe mucho, mucho se le va a demandar. Claro, por favor, no me malinterpretes, sí tenemos que aprender, sí tenemos que anhelar tener conocimiento, pero practiquemos el conocimiento que aprendemos. Aunque no me diga amén, ¿verdad? Ok, mire, y este último, por medio de la doctrina. Ese está... Lucas 10, 25. Y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Miren, polémica las preguntas, ¿verdad? Querían que ardiera Troya en ese ratito ahí. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Si yo le pregunto a usted, ¿qué tiene que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué me diría? Aceptar a Jesús, ¿verdad?
creer en Jesucristo. Ok, pero miren, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Mire, tenemos que entender el verso. Quiere decir de que cuando él se lo estaba preguntando, él llevaba. ¿Qué está escrito ahí? ¿Qué estás leyendo en ella? Porque él le preguntó y para ver, vamos a ver si me responde bien. Y después, o sea que la llevaba. Sabía. Él entendía lo que estaba pasando. Y el Señor le dijo, respondiendo a él, dijo, pero esto se lo dijo el muchacho. Recuérdese que hacía un momento antes el Señor había dado la respuesta, amarás al Señor tu Dios. Ahora el que lo dice es otra persona. Mire, yo no digo que en ese mismo momento fue, pero déjeme que lo ponga en esta perspectiva. Ahí estaba, porque dice que habían saduceos, fariseos y los intérpretes de la ley que le estaban preguntando al Señor. Entonces le dijo a este muchacho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. ¿Qué le estaba diciendo? Te lo sabes bien, pero no lo vives, no lo practicas. Ay, Padre Santo, tengo tantos aquí. ¿Aldo está aquí? Pasa, hijito. 2 Corintios 2:9. Pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. ¿Dónde más le van a probar su fidelidad, iglesia? En su obediencia. Si usted es obediente o no. Haga esto. No quiero. Haga esto. Ok, está bien. No, la obediencia, mi obediencia marca mi fidelidad hacia Dios. Aunque no me diga amén. Por medio de su fe. La fe nos habla acerca de la confianza. ¿Cuántos confían en Dios? Mire, ¿cuántos de verdad confían en Dios? Yo sé que todos confiamos en Dios. Pero a veces, en la apertura, en la cosa difícil, se flaquea. Y no digo yo que no se haga, sino que pasa. A veces está uno, Padre Santo, ¿y ahora cómo le voy a hacer, Señor? Mire este verso. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. Miren qué verso este más hermoso. Está diciendo, en tu prueba, sabe que Jesús está ahí contigo. Pero a veces vemos más la prueba que al poderoso de Israel que está en medio, adentro de nosotros. Por eso dice, examínate a ti mismo. ¿Será que está Jesús ahí? Y claro, puede ser que quizás a un cristiano que está pasando una prueba le dicen, y él está renegando, está diciendo, tú no tienes a Jesús. Eso más mal le cae, ¿verdad? Pero ahí está diciendo, examínate a ti mismo. Y ese es el llamado del Señor Jesús esta noche. Examinémonos a nosotros mismos, si de verdad Jesús está en nosotros. Pero no me malinterprete, yo no estoy diciendo que no está, sino que si le estamos dando el lugar o lo estamos buscando. ¿En quién hemos depositado nuestra confianza? Santiago 1:3 dice de que la prueba de nuestra fe produce paciencia. 1 Pedro 1:7 dice que si pasamos la prueba de nuestra fe, produce alabanza, gloria, honor en la revelación de Jesucristo. O sea, de que ahí no está preguntando, examínate si está Jesús. Cuando Él se revele va a decir al Señor, ya viste. ¿No será, iglesia, que estos tiempos a veces el Señor nos está queriendo dar tanta bendición porque Él sabe que lo que se mueve en el ambiente son distractores para que le sigamos buscando al Señor? También el Señor te va a probar cómo sirves. Solo le voy a decir los versos. 1 Timoteo 3:10. El Señor te va a probar cómo sirves. Y la conclusión, Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Naomita, ayúdame a cantar. Porque una vez que ha sido aprobado,
recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido para los que le aman. La fidelidad del Señor es grande. Y le dejo aquí el resumen. Póngase de pie, quiero orar por usted, un momentito. Pero fíjese lo que quiero ministrarle en su corazoncito. Es esto: no desmaye, siga adelante. Si usted conoce a alguien que quizás está pasando alguna prueba difícil y le están probando su fidelidad, ore por él, dele palabras de aliento, palabras de bendición. O quizás usted es el que está pasando tal vez alguna prueba difícil. Entonces levante sus manitas al cielo y digámosle: Señor, gracias, porque sé que tú eres fiel y que lo que tú has prometido tú lo vas a hacer. Mira a tu pueblo, Señor, te suplico que de lo alto venga el socorro, el auxilio, la provisión que se necesita, la salud,